julio 13 del 2021. Pues bueno, estamos aquí para que el Señor nos permita ser alimentados y sustentados a través de su palabra. Así como lo dice la canción, ahora es el tiempo de poder ser ese lugar donde llegue la buena palabra, la buena semilla, y ese lugar es la buena tierra que hay en nuestro corazón. Por eso, que sea la oración la mejor forma de preparar nuestro corazón como ese buen terreno. Hoy vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, del 17 en adelante. Vamos a ver aquí el versículo. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 17 hasta el versículo 31. También vamos a leer Primera de Reyes 14 y Joel 2 del 1 al 11. Y pues de manera más específica vamos a centrarnos hoy en un llamado que encontramos a través de la lectura, y es precisamente dos cualidades que tienen que distinguirnos como creyentes, y es la humildad y la unidad. Les recuerdo que Primera de Corintios hace parte de las cartas de Pablo, ¿sí? Y hace referencia a una enseñanza que básicamente se va creando, se va formando a través de las diferentes cartas que Pablo le envía a los corintios. Cuando vemos los primeros capítulos de Primera de Corintios, nos damos cuenta que esta iglesia tiene unos problemas, ¿sí? Y esos problemas a veces creemos que no aparecían en la primera iglesia, porque cuando leemos Hechos, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una unidad en el espíritu, ¿sí? Dice que ellos compartían juntos en los primeros capítulos. De hecho, vemos cómo Lucas describe esa fundación de la iglesia primitiva, pero luego en el capítulo 18, del 1 al 18, en Hechos específicamente, se narra cuándo se funda la iglesia de Corinto, y Pablo estaba ya familiarizado con esta nueva iglesia, ya que la había visitado en su segundo viaje misionero, y sirvió a la iglesia de Corintios durante 1 año y medio más o menos, procurando establecer a los creyentes que eran en su mayoría gentiles en el camino del Señor, es decir, que no eran judíos. Y esa es como la realidad de lo que se veía en esta iglesia. Y esta iglesia, particularmente estos creyentes, tenían que enfrentar situaciones difíciles, eran tentados por la idolatría que había en aquella región, ¿sí? Así que las cartas a los corintios le van dando como lugar a un estilo que Pablo pues empieza a tomar, ¿sí? Porque es un estilo donde empieza Pablo a exhortar, a llevar a que el creyente entendiera la importancia de la humildad y de la unidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Es que Corintios era una ciudad establecida no solamente en medio de mucha inmoralidad sexual, embriaguez y una cantidad de influencias falsas de enseñanza, ¿sí? Y por eso, pues Pablo tiene que entrar, y por eso Pablo tiene que entrar
Pablo tiene que entrar a dar como algunas recomendaciones, ¿sí? Entonces, pues esta es básicamente la situación que hay en esta iglesia. Ahora, cuando empezamos en Primera de Corintios capítulo 1, nos damos cuenta de la enseñanza que trae Pablo a esta iglesia acerca de estar en unidad, ¿sí? Porque en el versículo 11 establece la condición de esta iglesia. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y tras una pregunta que le hace Pablo a esta iglesia en el versículo 13, que pues es obvio responder, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Sí, por supuesto que Cristo no está dividido, pero lo que quería Pablo es, bueno, llevar a que esta iglesia entendiera que tenía un problema. Si era el problema de esa identificación equivocada, no con la obra de Cristo especialmente, sino con hombres que se destacaban seguramente en un discurso, que a unos les gustaba y a otros no les gustaba. Y es un llamado a la unidad. Esto es lo que vemos en en el primer llamado que Pablo hace acerca de la unidad. Ahora, ¿cómo termina este primer llamado? Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y termina en el 18, bueno, ya en el 18 empieza otra exhortación. En este versículo 17 es importante tener en cuenta que Cristo, pues aunque Pablo, dice Pablo que Cristo no lo envió a bautizar, aquí no está invalidando la importancia del bautismo. Lo que Pablo está diciendo es que este no es como lo único a lo que el Señor le llamó. Pablo tenía un don y era el don del maestro, ¿sí? Y no solamente a bautizar, otros podían bautizar. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esta primera exhortación de Pablo? ¿Por qué estaba dividida esta iglesia? Porque ellos estaban midiendo su conocimiento y había un orgullo, y en ese orgullo eh, pues estaba el hecho de pensar que uno sabía más que el otro, ¿sí? Y de identificarnos con la sabiduría de los hombres. Y luego ya entonces viene el otro llamado de atención, que es acerca de la humildad. Y las dos cosas están muy relacionadas. Entonces ahí donde están, les invito para que me acompañen en la lectura Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, entonces, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Como les decía, como Corintios estaba en en la región dentro de lo que era Grecia, y Grecia era una cultura llena de, de mucho conocimiento, ¿sí? Ellos se destacan a lo largo de la historia por tener una riqueza en cuanto a lo que es la inteligencia y digamos que las filosofías que se levantaban en ese momento. Y aquí se presentan dos tipos de creyentes. El creyente que hace parte pues de la cultura griega, que no es judía y que conoce, que sabe, que es entendido,
y está también el judío que está pues recién convertido. Y entonces aquí nos encontramos porque hay un orgullo y hay dos formas de sentirse orgullosos que hoy en día está en medio de nosotros. Y es aquella persona que se siente orgullosa de sus estudios, se siente orgullosa de su curva de conocimiento, de su profesión, de todo lo que sabe por una carrera, por una formación, o también porque dentro de su familia está como el hábito de, de, de viajar, de ser entendidos en muchas cosas. Y es una inteligencia humana y las múltiples inteligencias que hoy en día conocemos, ¿cierto? Que hay en el mundo. Pero hay otra forma de orgullo y es el orgullo tristemente de aquellos llamados cristianos que nos enfocamos en la palabra de Dios y en procurar no solamente oír la palabra de Dios, sino también vivirla. El punto está en que hay una línea muy delgada y a veces no somos conscientes del orgullo religioso y pseudo espiritual que estamos manejando, ¿sí? Porque si usted es de los que se está despertando temprano para buscar a Dios, si usted es de los que está estudiando la Biblia, si usted es de los que conoce la Biblia, si usted es de los que se congrega, si usted es de los que ha luchado y se ha mantenido fiel en este llamado, pero se siente orgulloso y mejor que otros, entonces nada le está diferenciando a usted del orgullo que hay en el mundo, porque hay unas competencias que se destacan en el mundo profesional y laboral, ¿sí? Pero también hay un orgullo. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar qué es lo que nos está dividiendo. De hecho, las mayores divisiones que se dan no solamente en la iglesia, sino también en la familia. El creer quién tiene la razón, quién es el más capaz, quién es el que más aporta. Y como es el que más aporta, entonces también es el que más empieza a llenarse de soberbia en su corazón. Dos cosas a lo que hoy el Señor nos llama. Primero, a vivir la unidad en medio de la iglesia, entendiendo que la unidad empieza en Cristo y que entre yo más pegado esté de Cristo, pues primero mayor luz voy a recibir para ser sabio y entendido en todas las cosas, ¿sí? Pero también cuando estoy más unida a Cristo, entiendo que no le pertenezco a un hombre y que mi identidad está en él solamente, ¿sí? Y que no vale la pena entrar a discutir. Lo único en lo que no podemos estar de acuerdo, entendiendo en lo que es la iglesia, acerca de lo que es la verdadera unidad, que lo debo estar separado, a entrar a no sentirse como en la iglesia, es la falta de santidad, pero jamás las formas en medio de la iglesia. Y eso es lo que hay que procurar, la unidad. Ahora, la unidad y la capacidad de no ver a otros inferiores a mí, o también la capacidad de no verme frente a otros, también. Yo me siento inferior a otros, ¿no? Porque Cristo es el mismo y Cristo murió para todos. Pero aquí viene el elemento de la humildad y yo pienso que cuando somos humildes podemos vivir en unidad, ¿sí? Y aquí estamos hablando entonces que para ese momento, para los griegos, la palabra de la cruz, es decir, el evangelio, la enseñanza era locura, ¿sí? Pero para aquellos que habían recibido esa enseñanza, era salvación y era poder de Dios. Y dice aquí en el 18, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, porque aquí ya el humilde empieza a reconocer que no es como él piensa, que no es como él dice, sino como está escrito, sino como nos fue anunciado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 22, porque los judíos, estoy en 1 Corintios 1, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces miren lo que es el orgullo religioso, ¿sí? El orgullo religioso lleva al creyente y nos puede llevar a,
a sentir que Dios pues obra más en mí, que Dios es más poderoso en mí, que hace mayores cosas conmigo, ¿sí? Ahí hay un orgullo. Y dice, y los griegos buscan sabiduría. Entonces los griegos en este momento lo estamos comparando con aquellas personas que su orgullo y su soberbia está en su conocimiento holístico, en su conocimiento de curva intelectual que pueda tener. Y entonces, entre más conocen, más sabios. Y hay una generación que se está levantando porque como tenemos acceso a tanta información a través del Internet, es una generación joven que se está haciendo entendida en muchas cosas y que ese conocimiento le lleva a estar o a sentirse orgulloso. Y ese orgullo lo lleva a estar lejos de Dios, ¿sí? Pero también el creyente que quizás se jacta de conocer a Dios, ¿sí? Y de ser mejor que el que no le conoce, empieza también a tener ese bichito en su corazón que le lleva a ser orgulloso. Y ese orgullo es el que divide. Y no solamente le divide de la iglesia, porque a veces usted de pronto no se da cuenta, pero sí se percibe el orgullo espiritual o pseudo espiritual de alguien, ¿sí? Dice entonces, y seguimos leyendo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, versículo 23, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos era tropezadero? Porque en su conocimiento religioso no entraba lo que Cristo había hecho en ese momento, ¿sí? Y para los gentiles porque pues no había sentido de que un hombre muriera por causa nuestra. Y empieza entonces ya a hacer un llamado. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tomás de Kempis decía que es mejor un, un campesino humilde y sencillo que esté cerca de Jesús que un soberbio ilustrado apartado de Dios. ¿Sí? Versículo 26, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué bueno que nosotros no nos sintamos mal porque a veces somos limitados, porque a veces nos sentimos sin fuerza, sin la elocuencia, sin la capacidad. Es bueno sentirnos así, porque cuando dice aquí que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, su mayor fortaleza es estar cerca de Dios, cerca de Dios, pegado a Dios. Y cuando usted está más cerca de Dios y más cerca de Cristo, todos los días puede reconocer lo débil que es, lo poco que conoce, porque quien realmente está cerca de Dios, pues no se llena de orgullo porque entiende lo débil que es, lo pequeño que es. Hay unos versículos que nos ayudan a entender en qué radica y en qué se nota una persona que está más cerca de Dios, porque entre más cerca esté de Dios, más humilde y más mansa incluso debe ser. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una de las características que marca a una persona creyente o no, es decir, aquí pues obviamente me entenderán la aplicación judío o griego, ¿sí? Eh, es la impaciencia, ¿sí? No tenerle, dice, soportándoos con paciencia, no tiene la estructura interna de tener misericordia del débil, ¿sí? De ese que de pronto apenas está aprendiendo a manejar y que va más lento que usted, ¿sí? Y hay muchas actitudes que pesan nuestro corazón durante el día, desde una fila donde usted le toca esperar, porque el mundo no puede ir al, como a la dinámica suya. Entonces, si seguimos viendo acerca de lo que es la humildad,
vemos en el versículo 26, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho Dios, nos ha hecho por Dios sabiduría primero. Segundo, justificación. Tercero, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en qué? En el Señor. Quiero dejarles para que oremos, porque todo lo que hoy el Señor nos regala en su palabra es un llamado a la oración. Y no es el llamado a ver en mi familia quién es el más soberbio, sino el nivel de orgullo, de soberbia y el factor que yo estoy colocando para que no vivamos, para que no se viva en unidad en la iglesia, en el trabajo, en mi familia. Filipenses 2:3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y qué tremendo que usted debería de tener siempre esa actitud, usted y yo, todos, no sentirnos superiores a nadie. Incluso dice, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no por complejos de inferioridad, porque ese es un conflicto distinto, sino que es un ejercicio de humildad que marca al creyente, que está más cerca de Jesús. Dice cosas muy fuertes en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría, pero no es la sabiduría humana, es la sabiduría que viene de arriba. En una actitud de oración, este es nuestro llamado, que podamos reconocer todo aquello que nos lleva a ser un factor de división, toda forma de orgullo que pueda haber en nuestro corazón. Y vamos a orar, porque aquí pienso que el mensaje y la exhortación sigue vigente a todos, a unos porque nos sentimos muy espirituales, con mucho conocimiento en la Biblia, con mucha experiencia en el camino del Señor, ¿sí? Y a otros porque tienen competencias profesionales y porque su inteligencia, porque su poder, eh, pues le permite quizás llenarse de orgullo. Vamos a orar y humildemente acerquémonos al Señor. Dice el profeta Isaías que el Señor habita en lo alto y en lo sublime, en lo eterno, pero que también habita con el humilde, con el quebrantado de corazón. Hoy el Señor nos hace un llamado y en medio de estos pasajes, Señor, más allá de entender que en la iglesia, precisamente en la iglesia, aparece el mal del orgullo, el mal que divide. Señor, no son solo nuestros conflictos, es el orgullo que puede venir cuando sentimos que estamos haciendo las cosas bien y empezamos a comparar el que llegó tarde, el que llegó temprano, el que no diezma, el que le da a los pobres, el que no le da a los pobres. Señor, porque hoy solo te puedo dar gracias, porque si tú, Señor, me has despertado a buscarte y si me has concedido el caminar en este camino de bendición, no es por mí, es tu soberanía, es tu gracia inmerecida que me lleva a caminar más humildemente. Porque ¿quién soy yo, Señor? Cuando escrito está, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y yo solamente sé, Señor, que no hago parte de esa generación que fue aborrecida, sino que tú con cuerdas humanas y con lazos de amor me has atraído a tu corazón. Recibí luz en medio de las tinieblas y no tengo de qué jactarme, solamente tengo que ser agradecido. Usted que se ha sentido mejor que su hermano, usted que se ha sentido más fuerte que su hermano, usted que ha mirado con desprecio la opinión de su hermano, usted que se acostumbró a mirar de manera soberbia y a veces ni se da cuenta que eso es lo que hay en su proyección. Dígale, ayúdame, Señor.
Y ayúdame a vestirme como un escogido tuyo, como santo, amado, de entrañable misericordia, benignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia, porque todo lo que tengo y soy, te lo debo a ti. Hoy recibo este llamado, porque también hago parte de la iglesia. Y sé, Señor, que a veces entro a defender a hombres, entro a defender posturas, entro, Señor, a creerme mejor que otro. Pero ahora entiendo que solamente estoy para defender, y ni siquiera defender, sino para identificarme plenamente en Cristo. Y hoy no te pido ni señales, ni tampoco, Señor, sabiduría de hombres. Hoy te pido que me ayudes a estar más cerca de tu Hijo Jesucristo, que mi corazón pueda despojarse de lo que le hace sentir mejor que otro. Quita de mí, Señor, toda actitud de soberbia y de altivez que me aparta de ti. Perdóname, Señor. Perdóname porque en la forma como me expreso, en la forma como le hablo a mi hermano, en la impaciencia que mantengo, en ese afán, en esa necesidad que todo el mundo se mueva a mi tiempo, ahí hay soberbia. Como padres, también hoy el Señor nos hace un llamado, porque también como padres solemos actuar de manera soberbia. Señor, perdónanos, perdónanos y como hermanos, usted en medio de su casa, en medio de su familia, con su esposo, con su esposa, con su hermano menor, con su hermano mayor, en medio de nuestras familias hay tanta soberbia como hablamos. Señor, perdónanos, perdónanos y permítenos entender lo que tú dices a través de tu palabra, a través de San Pablo, porque lo insensato tuyo, Señor, es más sabio que los hombres y lo débil tuyo es más fuerte que los hombres, Señor. Y hoy nos acercamos a ti en la certeza que tú quieres y anhelas que tengamos un corazón humilde. Bendice, Señor, la vida de todos los que hoy se han conectado contigo. Bendice, Señor, sus vidas y sus familias. Y te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que a todos los que estamos aquí nos des un corazón humilde, un corazón que procure la unidad, un corazón que pueda reconocer que todo lo que tenemos y somos te lo demos a ti. Y que lo que podemos entender de ti, Señor, no nos hace mejor que otros, simplemente nos lleva a disfrutar más tu gracia y por eso con mayor misericordia debemos ver a nuestro prójimo. Permítenos, Señor, ser guardados aquí en GPS, aquí, Señor, en esta manada pequeña, con el amor y la humildad y la unidad que solamente por tu Santo Espíritu podemos vivir. Tú conoces, Señor, el corazón de todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre, pero también conoces sus necesidades y sus dificultades. Señor, hoy te pido de manera especial que escuches la oración de tus hijos y que escuches el ruego que te hacen en esta mañana y que sea tu mano sobre ellos guardándoles en sus entradas y en sus salidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga en este día de manera especial y les permita disfrutar entonces de la sabiduría, la justificación, de la santificación y la redención que podemos tener gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. And who loved God. El rey David fue un hombre que amó a Dios. But as you read the scriptures, you find that it didn't exempt him from difficulties and trials in his life. Pero mientras usted lee la escritura, se da cuenta de que esto no le eximió de enfrentarse a problemas